Por fin esta noche, Los secretos de Mary Poppins, Julie Andrews y Dick Van Dyke, en sus propias palabras, celebrando los 60 años de un clásico de Disney. Quizás creas saberlo todo sobre Mary Poppins, las canciones, los personajes, su magia inolvidable, pero la historia tras bambalinas distaba mucho de la imagen íntegra que se veía en pantalla. Ahora, casi 60 años después, Van Dyke se sincera sobre el drama que atormentó el set, la tensión con sus compañeros de reparto y los impactantes sacrificios que hizo para dar vida a la magia. Lo que revela sorprenderá incluso a los fans más fieles. La historia de Dick Van Dyke comenzó en West Plains, Missouri, el 13 de diciembre de 1925. Sin embargo, incluso su nacimiento trajo consigo un giro inesperado. Durante años, Van Dyke creyó haber nacido en 1926, solo para descubrir a los 18 años que sus padres habían mentido sobre su año de nacimiento. Esto se hizo para ocultar que fue concebido antes de su matrimonio, un detalle escandaloso en la década de 1920. Esta revelación lo marcó profundamente. La familia se mudó a Danville, Illinois, donde Van Dyke pasó la mayor parte de su infancia. Era un pueblo pequeño, pero, sorprendentemente, se convirtió en un foco de futuros talentos. En la preparatoria Danville, entre los compañeros de clase de Van Dyke se encontraban Donald O'Connor, conocido posteriormente por cantar Bajo la lluvia, y la leyenda del jazz Bobby Short. Aún más sorprendente, uno de sus amigos cercanos era primo de Gene Hackman. En aquel entonces, Van Dyke no tenía ningún interés en el mundo del espectáculo. Era profundamente religioso e incluso consideró convertirse en ministro presbiteriano. Enseñó en la escuela dominical y sirvió como diácono en su iglesia. Pero todo cambió cuando se unió al club de teatro de la preparatoria. Esta decisión lo encaminó por un camino inesperado, uno que lo llevaría a una vida de entretenimiento para el público. Durante la Segunda Guerra Mundial, Van Dyke sintió el llamado al servicio. En 1944, dejó la escuela secundaria para unirse a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, con su 1,85 m de altura y un peso de tan solo 61 kg, fue rechazado repetidamente por estar bajo de peso. Decidido a alistarse, se atiborró de plátanos y agua antes de su tercer intento, apenas alcanzando los 63 kilos requeridos. Una vez aceptado, su carrera militar dio un giro inesperado. Inicialmente formado como locutor de radio, evitó por poco ser asignado a artillero de cola, un puesto con una de las tasas de mortalidad más altas. En cambio, Van Dyke demostró su talento para el entretenimiento cantando y bailando durante una prueba de talentos. Esto le valió un puesto en los servicios especiales, donde actuó para las tropas en lugar de presenciar combates. Una experiencia que perfeccionó aún más sus habilidades como artista. Después de la guerra, la carrera de Van Dyke en el mundo del espectáculo comenzó a tomar forma. Empezó como DJ de radio en Bobby Dan en Danville, donde desarrolló su voz suave y su ingenio. Pero fue su colaboración con Phil Erickson la que realmente catapultó su carrera. Juntos, formaron un dúo cómico llamado Eric and Van the Merry Mutes, realizando mímica y playback con discos. Recorrieron el circuito de clubes nocturnos de la costa oeste y posteriormente presentaron un programa de televisión local en Atlanta. El éxito del espectáculo le proporcionó a Van Dyke una valiosa experiencia en comedia física y ritmo, cualidades que se convertirían en sus señas de identidad. El talento natural de Van Dyke pronto captó la atención del público televisivo. En 1954, participó en el programa de talentos Chance of a Lifetime, lo que le abrió las puertas a más oportunidades. Empezó a presentar The Morning Show de la CBS y se convirtió en panelista de To Tell the Truth. Estos primeros papeles le permitieron conectar con la audiencia, mostrando el carisma y el humor que definirían su carrera. El camino de Dick Van Dyke hacia el estrellato comenzó con una inesperada oportunidad el 5 de septiembre de 1954, cuando apareció en el programa de talentos Chance of a Lifetime. En ese momento, estaba pasando de la radio y los clubes nocturnos al mundo de la televisión. Lo que mucha gente desconoce es que Van Dyke casi perdió esta oportunidad. Justo antes de su actuación, el pánico escénico lo invadió y se escondió en un cubículo del baño. Tuvo que ser alentado por un compañero concursante y tomar un trago rápido de una petaca para recuperar el control. Una vez en el escenario, Van Dyke realizó una parodia con un cable de micrófono enredado a su alrededor mientras intentaba cantar. El público adoraba su combinación de comedia física y encanto.
y su actuación atrajo la atención de profesionales de la industria. Su éxito en el programa le permitió participar como invitado en programas populares e impulsó su carrera televisiva. El impulso de Chance of a Lifetime le abrió las puertas a una emocionante oportunidad en 1955, cuando Van Dyke se convirtió en presentador de The Morning Show de la CBS. La oferta llegó a través de un contacto inesperado, Byron Paul, director de CBS, quien había conocido a Van Dyke durante su tiempo en la Fuerza Aérea. La televisión en vivo era aún nueva, y ser presentador presentaba un proceso de aprendizaje complejo. En su tercer día como presentador, Van Dyke tropezó con un cable durante una transmisión en vivo, lo que hizo que las luces del estudio se estrellaran a su alrededor. En lugar de entrar en pánico, convirtió el accidente en una rutina cómica improvisada, haciendo reír a todos, incluso a los espectadores en casa. Momentos como este pusieron de relieve la capacidad de Van Dyke para mantener la calma bajo presión y convertir los errores en oro cómico. Este don para el humor también le fue muy útil durante su tiempo en concursos. Van Dyke apareció en To Tell the Truth como panelista, cautivando al público con su ingenio. Sin embargo, su éxito en el programa no estuvo exento de dramatismo. En 1957, identificó correctamente a un concursante que se hacía pasar por agente de la CIA, lo que desató acusaciones de manipulación del programa. La controversia obligó a la CBS a emitir un comunicado público defendiendo a Van Dyke y al programa. A pesar de ello, su carisma y simpatía lo convirtieron en uno de los favoritos de la televisión. La transición de Van Dyke de presentador a actor comenzó con un papel como invitado en The Phil Silvers Show en 1957. Interpretó a un soldado atrapado en una de las conspiraciones del sargento Bilko. Aunque Van Dyke estaba nervioso por trabajar con el legendario Phil Silvers, conocido por su agudo sentido del humor, Silvers lo sorprendió con su amabilidad. Silvers le dio a Van Dyke consejos que reforzaron su confianza y le ayudaron a ofrecer una actuación sobresaliente. Esta experiencia le enseñó valiosas lecciones sobre ritmo y entrega, habilidades que definirían su estilo cómico. En 1959, Van Dyke debutó en Broadway con The Girls Against the Boys. Aunque el espectáculo cerró tras solo 16 funciones, marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante la producción, captó la atención de Gower Champion, un afamado coreógrafo que posteriormente lo eligió para Bye Bye Birdie. Ese papel fue un momento decisivo, catapultando a Van Dyke a la fama y sentando las bases para su futuro éxito. Desde su estresante comienzo en Chance of a Lifetime hasta su destacada actuación en The Phil Silvers Show, cada paso de la trayectoria de Van Dyke demostró su resiliencia y versatilidad. Transformó los contratiempos en oportunidades, ya sea improvisando tras un percance en vivo o superando sus miedos de actuar junto a íconos. El ascenso de Dick Van Dyke al estrellato en Broadway comenzó con una oportunidad inesperada y un poco de suerte. En 1959, participó en un espectáculo de corta duración llamado The Girls Against the Boys, que cerró tras solo 16 funciones. Aunque breve, esta experiencia lo llevó a audicionar para un papel en Bye Bye Birdie, un musical que cambiaría su vida para siempre. Van Dyke audicionó para un pequeño papel en el espectáculo, pero su actuación llamó la atención del legendario coreógrafo Gower Champion. Tras cantar su pieza para la audición, Van Dyke, nervioso, se puso a bailar con los zapatos suaves de forma improvisada. A pesar de no tener formación académica, su encanto natural y energía impresionaron a Champion, quien lo dejó atónito ofreciéndole el papel principal de Albert Peterson en el acto. Abrumado, Van Dyke protestó diciendo que no sabía bailar, pero Champion simplemente lo tranquilizó. Te enseñaremos. Este momento de fe resultaría crucial tanto para el actor como para la producción. Cuando Bye Bye Birdie se estrenó en Broadway el 14 de abril de 1960 en el Teatro Martin Beck, se convirtió en un éxito instantáneo. Inspirado en el drama real del reclutamiento de Elvis Presley en el ejército, el espectáculo combinó humor y sentimiento, destacando la interpretación de Van Dyke como el torpe pero entrañable Albert Peterson. Su ritmo cómico y su capacidad para dotar de profundidad emocional al papel conquistaron tanto al público como a la crítica, convirtiendo lo que podría haber sido un personaje sencillo en algo memorable. El éxito rotundo de Van Dyke se consolidó en los premios Tony de 1961, donde ganó el Tony al mejor actor de reparto en un musical. El premio fue especialmente significativo, ya que llegó tan solo un año después de su debut en Broadway. Esa noche,
Bye Bye Birdie ganó 4 premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical, consolidando su posición como un fenómeno de Broadway. Para Van Dyke. Este reconocimiento lo catapultó a la fama nacional y atrajo la atención de Hollywood. En 1963, Columbia Pictures adaptó Bye Bye Birdie al cine, y Van Dyke repitió su papel de Albert Peterson. Sin embargo, la transición del teatro a la gran pantalla no estuvo exenta de desafíos. La película cambió su enfoque para destacar al personaje de Anne Margaret, Kim McAfee, relegando el papel de Van Dyke a un segundo plano para atraer a un público más joven. Este cambio creativo frustró a Van Dyke, quien sintió que la historia había perdido parte de su esencia. A pesar de sus reservas, la actuación de Van Dyke en la película fue elogiada. La crítica destacó su talento natural, y Variety comentó que demostró un abanico de habilidades más amplio del que sugerían sus apariciones en televisión. La película también fue un éxito de taquilla, recaudando más de $13 millones y dando a conocer Bye Bye Birdie a un público aún más amplio. Este período marcó una transformación increíble en la carrera de Van Dyke. En tan solo 3 años, pasó de ser un actor desconocido de Broadway a una estrella ganadora de un Tony y un galán de Hollywood. La historia del nacimiento de The Dick Van Dyke Show es una historia de azar y reinvención. Todo empezó con Carl Reiner, quien creó un piloto llamado Cabeza de Familia en 1960, basado en su propia experiencia como guionista de comedia. Reiner no solo escribió la serie, sino que también la protagonizó. Sin embargo, la cadena rechazó el piloto por considerar que no funcionaba del todo. Fue entonces cuando el productor Sheldon Leonard intervino con una idea audaz: conseguiremos un mejor actor para interpretarte. Esta sugerencia condujo a una reimaginación completa de la serie y comenzó la búsqueda de un nuevo protagonista. En aquel entonces, Dick Van Dyke era relativamente desconocido en Hollywood. Protagonizaba el musical de Broadway Bye Bye Birdie cuando Reiner fue a verlo actuar. Reiner quedó inmediatamente impresionado por las habilidades cómicas de Van Dyke y su impecable ritmo. Sabía que había encontrado a la persona indicada para dar vida a Rob Petrie. Ponerle el nombre de Van Dyke a la serie no se debía a su fama, era simplemente una decisión práctica. Como Van Dyke bromeó más tarde, nadie preguntó si alguien conocía a Dick Van Dyke, solo necesitaban un nombre para el programa. La colaboración entre Carl Reiner y Dick Van Dyke resultó ser mágica. Los guiones agudos e ingeniosos de Reiner combinaron a la perfección con el encanto vodevillesco y el atractivo de hombre común de Van Dyke. Juntos, crearon un personaje cercano y entrañable. La química natural de Van Dyke con sus coprotagonistas Rosemary y Maury Amsterdam añadió otra capa de brillantez. Van Dyke les atribuyó el mérito de marcar el ritmo de la comedia, diciendo que simplemente se subieron al tren del ritmo que crearon. Fue perfecto. El enfoque innovador de la serie la distinguió de otras comedias de situación de la época. Fue una de las primeras en combinar la comedia laboral con la vida familiar, ofreciendo una perspectiva innovadora al mostrar el trabajo de Rob como guionista de comedia y su vida familiar con Laura en New Rochelle. Este enfoque dual permitió una amplia variedad de tramas y un desarrollo más rico de los personajes. También rompió con el cliché del marido inepto y la esposa inteligente. Rob y Laura Petrie eran iguales en su matrimonio, capaces de humor, errores y momentos emotivos. Su relación se sentía auténtica y moderna, conectando profundamente con los espectadores. El show de Dick Van Dyke también trascendió los límites creativos. Rob y Laura Petrie creaban sus propias historias con su narrativa. Los episodios solían usar flashbacks y secuencias de sueños, técnicas poco comunes en las comedias de situación de la época. Un episodio memorable: la noche en que se derrumbó el techo. Incluso contó con la narración de Talking Fish, lo que demuestra la disposición de la serie a experimentar y asumir riesgos. La ahora icónica secuencia inicial donde Rob Petrie tropieza con una otomana fue una idea de último momento. Filmada en tan solo unos minutos, se convirtió en un sello distintivo de la serie, con los espectadores a la expectativa de si Rob tropezaría o evitaría la otomana en cada episodio. A pesar de su éxito, la serie tuvo dificultades en su primera temporada y estuvo a punto de ser cancelada. Pero para su segunda temporada, ya había conseguido un público fiel y elogios de la crítica. Durante sus 5 años de emisión, la serie ganó 15 premios Emmy, incluyendo 3 a la mejor serie de comedia. Su influencia en la escritura televisiva fue profunda. La estrategia de Reiner de preguntar a su equipo qué pasó en su casa esta semana inspiró a los guionistas a inspirarse en experiencias reales.
una práctica que se convirtió en estándar en las comedias de situación. El legado del programa de Dick Van Dyke es innegable. Impulsó las carreras de Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore, quienes se convirtieron en íconos televisivos por derecho propio. La sofisticada escritura, el humor atemporal y la innovadora representación del matrimonio y la vida familiar de la serie siguen siendo celebrados. Incluso décadas después, sigue siendo un referente para las comedias de situación, con un impacto palpable en todos los ámbitos del género. En 2013, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos la clasificó en el puesto número 14 de su lista de las 101 series de televisión mejor escritas de todos los tiempos, consolidando su lugar como uno de los mayores logros de la televisión. La aventura de Dick Van Dyke en Mary Poppins está llena de pasión, humor y una sorprendente dosis de lucha, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su elección como Bert, el alegre desollinador, fue la elección perfecta, pero conseguir el papel del Sr. Dawes Suncha, el anciano director de banco, requirió más esfuerzo. Van Dyke estaba tan decidido a interpretar el papel que se ofreció a hacerlo gratis. Walt Disney, inicialmente escéptico, necesitó ser convencido. Van Dyke diseñó su propio maquillaje y realizó una prueba de pantalla, lo que impresionó tanto a Disney que le dio el papel. Sin embargo, había una condición. Disney insistió en que Van Dyke donara $4,000 al recién creado Instituto de las Artes de California. Reflexionando sobre esto, Van Dyke bromeó: "Le pagué para que me dejara hacer el papel que ofrecí gratis. Todavía me estoy rascando la cabeza". A pesar del costo, creía que valió cada centavo y dijo que habría pagado aún más. Si bien la interpretación de Van Dyke como Bert se volvió icónica, su acento cockney se hizo infame. Incluso Van Dyke admitió que era atroz. La culpa, en parte, recayó en su profesor de dialecto, J. Pat O'Malley, quien era irlandés y no era especialmente hábil con el acento cockney. El resultado fue una mezcolanza de sonidos que hizo que su intento pareciera más una caricatura que auténtico. Su acento era tan notorio que ocupó el segundo lugar en una encuesta de 2003 sobre los peores acentos de la historia del cine. Van Dyke ha mantenido un buen sentido del humor al respecto, e incluso mencionó cómo, durante su cameo en el regreso de Mary Poppins como el Sr. Dawes Jr., colaboró estrechamente con un profesor de idiomas para evitar repetir el mismo error. Bromeó: "Esta vez no se reirán de mí". En el set, Van Dyke y Julie Andrews compartían una dinámica de respeto mutuo, aunque sus experiencias diferían. Andrews se mostraba segura y serena, pues ya se había consolidado como estrella. Van Dyke, en cambio, se sentía desorientado, sobre todo durante las grabaciones musicales. Le costaba igualar la precisión vocal de Andrews, explicando que su voz de soprano era ligeramente aguda, mientras que la suya era naturalmente plana. Fue como intentar escalar una montaña. Bromeó, pero agradeció a Andrews su paciencia y ánimo durante todo el proceso. Trabajar con los innovadores efectos especiales de la película, como bailar junto a pingüinos animados, añadió un nivel adicional de desafío. La sincronización y la precisión fueron cruciales, ya que los animadores a menudo lo guiaban para que sus movimientos se ajustaran a las secuencias planificadas. Tras bastidores, la adaptación enfrentó críticas por parte de P.L. Travers, autora de los libros de Mary Poppins. Es bien sabido que a Travers le disgustaba la versión de Disney de su obra, en particular la representación edulcorada de Mary Poppins, a quien imaginaba severa y autoritaria. Travers expresó abiertamente su desdén, afirmando, según se dice, que odiaba tanto a Van Dyke como a Andrews. Su insatisfacción llegó a su punto álgido en el estreno de la película. Aunque la película recibió un gran reconocimiento, Travers lloró, no de alegría, sino de consternación. Exigió que se eliminara la secuencia de animación, a lo que Disney respondió con contundencia: "Pamela, ese barco ya pasó". Su reacción subrayó la tensión entre su visión y la adaptación de Disney. En medio de estos desafíos, Van Dyke luchaba en silencio contra sus demonios personales. Durante el rodaje, luchó contra el alcoholismo, que utilizó como una forma de superar su timidez. Reveló que beber lo ayudaba a sentirse más sociable y relajado, pero tenía un precio. Van Dyke admitió más tarde que su dependencia del alcohol lo llevó a la depresión y a momentos de desesperación. Estaba en serios problemas, compartió, confesando que incluso había tenido pensamientos suicidas. A pesar de estas luchas internas, su profesionalismo en el set nunca flaqueó. Su energía,
Carisma y ejecución impecable de exigentes rutinas de baile disimulaban el dolor que sentía por dentro. A sus 98 años, Dick Van Dyke sigue siendo un ícono querido, demostrando que su encanto y talento son verdaderamente atemporales. A pesar de su edad, sigue cautivando a fans de todas las generaciones. En una entrevista de diciembre de 2023, reveló algo sorprendente: ahora recibe más correo de fans que durante sus años de gloria. Lo que lo hace aún más especial es que gran parte de este correo proviene de niños que se han enamorado de los clásicos de su familia, como Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang. Recibo cartas de niños pequeños. Compartió. Ven las películas una y otra vez. Esta nueva ola de admiración pone de manifiesto cómo su obra sigue teniendo eco. Incluso décadas después de su estreno, Van Dyke no ha bajado el ritmo de su carrera, haciendo historia 2 veces en 2024. Primero, se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Emmy diurno por su papel como invitado en Days of Our Lives. Esta victoria llegó 60 años después de su primer Emmy por el show de Dick Van Dyke. Más tarde ese mismo año, igualó el récord del ganador del Emmy Primetime de mayor edad por su especial de variedades, Dick Van Dyke, 98 Years of Magic. Estos logros demuestran no solo su talento inagotable, sino también su capacidad única para adaptarse y mantenerse vigente. Sin embargo, sus recientes apariciones públicas han generado preocupación entre los fans. En septiembre de 2024, Van Dyke canceló su participación prevista en la convención de Comics FanX de Salt Lake. Los organizadores explicaron que, a sus casi 99 años, viajar e interactuar con grandes multitudes era demasiado para él. Casi al mismo tiempo, también se perdió los premios Emmy 2024, donde tenía previsto presentarlos. Estas ausencias preocuparon a los fans, pero Van Dyke no perdió el humor. Cuando lo vieron en Malibú poco después, bromeó: "Me siento viejo", pero añadió que esperaba llegar a su 99 o cumpleaños en diciembre. Su resiliencia y positividad siguen conquistándolo. Al recordar su extraordinaria carrera, Van Dyke se mantiene humilde y agradecido. En una entrevista de junio de 2024, reflexionó sobre su trayectoria con asombro. Hasta el día de hoy, miro atrás y me quedo asombrado. Es muy difícil asimilar lo que me pasó. He acabado aquí, siendo recordado 50 o 60 años después. Es maravilloso, pero no lo comprendo. A pesar de todo su éxito, expresó un simple deseo: ser recordado por hacer reír a la gente durante 75 años. Este sentimiento captura a la perfección su dedicación de toda la vida a difundir alegría. Uno de los proyectos más preciados de Van Dyke sigue siendo Mary Poppins. En una entrevista de noviembre de 2024, compartió lo profundamente que la música de los Sherman Brothers lo conmovió cuando la escuchó por primera vez. No lo podía creer. Una melodía tras otra. Lloré. Era lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Su conexión emocional con la película es tan fuerte ahora como lo fue durante el rodaje. También reflexionó sobre los desafíos de trabajar junto a Julie Andrews, a quien admiraba profundamente. Ella no solo es soprano, sino que cantaba casi a la altura de la nota, explicó. Y canté sin voz. Fue difícil igualarla, pero fue paciente y profesional. Estas anécdotas revelan tanto sus dificultades como su profundo respeto por su coprotagonista. En un raro momento de introspección, Van Dyke se describió como perezoso en una entrevista de diciembre de 2023. Soy bastante perezoso. La verdad, cuando me divierto, sí, pero soy una persona perezosa. No tengo mucha motivación. He tenido mucha suerte. Esta sorprendente afirmación contrasta con su larga y exitosa carrera, lo que sugiere que su pasión por la interpretación se debía más a la alegría que a la ambición.